Buenas tardes, chicos. Así que, Buenas tardes, profesora. Ok, bueno, vamos a dudas de la clase del martes. ya les dejo. Jordana, nos vemos el próximo lunes. Adolfo, No, profesora. soy Héctor, Luchi, o Alberto, que tengan muy buena tarde. O Alberto, nos vemos el sábado o el domingo o el verdú para el asunto ese. ¿Sale? Escucho, Adolfo. Disculpe, es que yo falté las dos clases anteriores. Quería ver si no. Bueno, como vi que las graban, quería ver si dónde puedo encontrarlas. No, yo no me doy tiempo para eso. No me doy tiempo para eso. Punto. ¿Estás o no estás? Si no faltas, como se los dije a sus compañeros, si no faltas a partir de la siguiente sesión ni una vez más y llegar a tiempo, no tienes problema. Pero con una falta más, ya se acabó la oportunidad. Órale, nos vemos entonces el lunes. No, nos quedamos en esta parte, ¿no, chicos? Esto sí lo vimos, también correcto. Esto. Estábamos en las zetas. Gracias, José Alberto. Que tengan buena tarde. Sí, maestra. ¿Dudas de la clase? No. Ok, bueno. Así como también retomamos los 4 aspectos importantes de la microbiología y ya mencionamos algunos, estamos enfocados principalmente en 2 de ellos, ¿no? Uno como microorganismos que van a actuar deteriorando al alimento y la otra parte como los microorganismos que van a causar un problema para la salud de estos. Entonces, la clasificación, cada una de estas de las zetas, las enfermedades en las cuales cómo se van a clasificar según el tipo de infección o de intoxicación que se lleve a cabo de estos microorganismos. Ahora bien, ¿cuáles de todos de los grupos de los microorganismos dentro de los alimentos son de mayor importancia y que van a causar problemas en la salud? Bueno, pues tenemos el grupo de las bacterias, de los mohos, virus, ¿no? Y dentro de las bacterias, pues vamos a tener diferentes tipos, tanto las que van a causar las infecciones como las que van a causar intoxicaciones alimentarias. Y ya vimos el ejemplo de algunas de ellas, como los géneros para infecciones de salmonela, de shigella, de yersinia, de vibrio, etcétera, ¿no? Y si hablamos de algunas intoxicaciones, pues tenemos algunos Clostridium, algunos estafilococos, bacilos, que van a darnos ese problema y que son muy comunes. ¿Cuál es la diferencia entre la infección y la intoxicación? ¿Cuál es la diferencia, chicos? Que la intoxicación es causada por la ingesta del alimento, cuando, las toxinas son producidas antes de comerlo, y la infección es cuando se ingiere el alimento que ya contiene los microorganismos. ¿Sí? Entonces, la forma de cómo van a actuar los microorganismos. Finalmente, los microorganismos que van a producir la toxina, el problema del alimento y esa sustancia es la que les va a causar el problema. En la infección es el microorganismo el que va a invadir la mucosa intestinal y es el que va a causar el problema. ¿Sí? Ahora bien, en el caso de los mohos que van a ser productores, algunos de ellos de micotoxinas, su actuar es también de la misma manera, por intoxicación, ¿no? Y que sabemos que hay toxinas muy peligrosas, ¿sí? Producidas por algunos mohos. En virus, igual, ¿no? En virus sabemos que el virus es un material genético, el cual va a ser y va a causar muchos problemas y que va a haber muchas infecciones que van a ser transmitidas a través del alimento o del agua y que van a causar, y que tenemos aquí, por ejemplo, rotavirus y otro tipo de hepatitis B, etcétera, etcétera, que van a causar problemas también de gran importancia dentro de las zetas, ¿no? Para al consumidor.
Los principales microorganismos patógenos que se van a encontrar dentro de los alimentos o que se van a encontrar y que son muy comunes, tenemos algunos géneros o especies como bacterias, salmonella, que sabemos que la salmonella como género va a tener una incubación entre 6 y 48 horas, ¿sí? Para que se pueda llevar a cabo bien su crecimiento y empiece a expresarse la enfermedad. Aquí va a depender mucho, bueno, del tipo de la especie y de serotipos de estas bacterias. Los Clostridium, si estamos hablando de Clostridium perfringens, que ya es los dos son del mismo género, pero son dos especies diferentes, estamos hablando que Clostridium perfringens, estamos diciendo que su incubación es entre 8 y 22 horas. Botulinum, bueno, de entre 18 y 36. Entonces, por eso es bien importante que cuando tiene uno algún problema de salud o alguna infección, sobre todo infección, siempre es bien importante esperar y saber qué fue lo que uno consumió hace un día o hace 2 días o hace 3 días, ¿no? Porque precisamente por el tiempo de incubación que va a llevar el microorganismo para que prolifere. ¿Sí? Y si nos encontramos, por ejemplo, con una Escherichia coli también o una Campylobacter, ¿no? Y ya estamos hablando, por ejemplo, Campylobacter, que el tiempo de incubación es mucho, mucho más largo, ¿no? Tenemos también la procedencia, de dónde van a venir estos microorganismos patógenos, ¿no? Y de qué tipo pueden ser. Bueno, hay 2 formas de las cuales se va a encontrar o se van a tener los microorganismos, ¿sí? Ya sea de la forma endógena o de la manera exógena. Y que bueno, sabemos que endógena, pues es cuando el microorganismo va a estar presente en el interior del alimento. Pero si estamos hablando de microorganismos exógenos, bueno, estamos hablando de microorganismos que se van a encontrar como películas en la superficie del alimento, que son 2 cosas diferentes. Hoy en día hay trabajos ya más nuevos, más recientes, donde podemos ver, donde nos podemos encontrar que, por ejemplo, ya hace unos años se encontró que, por ejemplo, la lechuga, ya había bacterias que podían estar intracelularmente y que aunque pudiéramos lavarla y desinfectarla, ¿sí? Como normalmente la hacemos, pues ya a veces es más complejo porque el microorganismo ya está dentro de la célula, ¿no? Entonces ya se han encontrado varios microorganismos que pueden estar en el interior, ¿no? A esto se refiere en la forma en cómo pudieran encontrarse este tipo o de dónde van a estar estos microorganismos. La otra parte de como aspecto importante, pues tenemos la parte de que se usen conservadores, ¿no? Los microorganismos que tengan una acción para prolongar la vida de anaquel, la vida útil del alimento y que así puedan darnos y que puedan mantener las características organolépticas y que también nos den una calidad tanto higiénica como sensorial de diferentes tipos de alimentos. Por ejemplo, algunas conservas, algunos pescados ahumados, algunas carnes saladas, etcétera, etcétera, ¿no? Va a haber diferentes. Por eso la clasificación según la actividad de agua y el pH aquí, bueno, es bien importante porque también de eso va a depender el crecimiento de los microorganismos deteriorantes y de ahí viene que solo se puedan mantener microorganismos que toleren estas condiciones, pero que no causen problemas en el alimento, ¿sí? Y bueno, la otra parte, sabemos que dentro de los métodos de conservación, no nada más hay métodos, como mencioné anteriormente, sino que estos se van a encontrar de diferentes formas, ¿no? Tenemos métodos de conservación por frío, por calor, por eliminación de agua, por aditivos, por otras técnicas, ¿no? Si estamos hablando en frío, estamos hablando de métodos, por ejemplo, como enfriamiento, como recongelación, ¿sí? Y que esto es bueno solamente es para mantener el alimento a temperaturas menores y de evitar que el microorganismo crezca, ¿no?
Y si hablamos de por calor, bueno, aquí ya entran los tratamientos térmicos, llámese pasteurización y esterilización, que son los tratamientos pues más fuertes dentro de los térmicos, ¿no? A lo que se refiere con por eliminación de agua, bueno, aquí vamos a tener a todo lo que conlleva a los deshidratados, a los desecados, ¿sí? a la eliminación de esa agua. El método o el proceso de cómo vamos a quitar el agua, esa es otra cosa, pero lo importante es quitar el agua, eliminar el agua. Y bueno, por algunos aditivos químicos y otras técnicas como el ahumado o el vacío, ¿no? Entonces, ya hoy en día se usan mucho más, métodos mucho más sofisticados, ¿sí? Radiaciones ultravioletas, ionizantes, métodos bioconservadores, etcétera, etcétera. Son todos los métodos que se van a utilizar ya o que se están utilizando ya en este momento. Y bueno, la otra parte de la moneda, que es también los microorganismos que van a producir o que nos van a, o que nos van a dar un alimento, ¿no? Es decir, todos los que vamos a obtener como algunos alimentos fermentados principalmente, en el caso de lácteos, ¿no? Con la producción de algunas bebidas fermentadas, algunos yogures, sí, algunos quesos, ¿no? Dándonos la textura, dándonos la apariencia general, dándonos el sabor, ¿sí? La textura, tanto viscosidad, la apariencia, bueno, en algunos quesos, esos orificios que tienen algunos quesos, que les decimos, los famosos hoyitos, ¿no? Bueno, pues muchos de ellos se forman a través de bacterias por medio de una fermentación gaseosa, ¿no? Y que en algunos casos, para algunos quesos puede ser un defecto, pero para otros es parte de su formación de estos, ¿no? La otra, bueno, pues esos mohos, por ejemplo, como lo vimos y lo platicamos la otra vez, como el queso azul, o por ejemplo el queso brie, ¿no? Todo ese tipo de quesos maduros y semimaduros que conllevan algunas bebidas fermentadas, ¿no? Como el Yakult, por ejemplo, o el kefir, ¿no? Entonces, todo este tipo de productos, bueno, pues son producidos la mayoría por microorganismos, debido a que se usan microorganismos iniciadores, ¿sí? Porque son microorganismos que ya conocemos, que ya sabemos qué van a hacer, que ya sabemos qué va a pasar, que ya todo ya está calculado, ya sabemos la concentración que se tiene que utilizar, etcétera, etcétera. En el caso de vinos, bueno, hablando de bebidas, pues el vino sabemos que está dado por levaduras, la fermentación alcohólica y dada por levaduras, por ejemplo, la cerveza, que es otra bebida también. Sí, en cereales, pues tenemos pues el pan también, dentro de los cereales, pues también está la cerveza, porque bueno, está todos esos granos que es por donde se obtiene la fermentación para la producción de la cerveza, ¿no? La malta, etcétera. En algunas legumbres, ¿sí? Como la soya, para llevar a cabo la fermentación, obtener la famosa salsa de soya, que en el país orientales se usa mucho, ¿no? En productos cárnicos, también así como hay alimentos o productos lácteos fermentados, también hay productos cárnicos fermentados, ¿no? En los cuales, bueno, también va a tener cierto sabor ese producto, va a tener cierta característica y que le va a dar ese sabor peculiar a cada uno de estos, ¿no? Y entonces, de esa manera se va a obtener un producto, ¿no? No adicionando cosas artificiales, sino ya producidas aquí en este caso por un microorganismo, ¿no? Que no es lo mismo, ¿no? Todos estos microorganismos, bueno, sabemos que dentro de la producción de los microorganismos ya es algo que se lleva desde antaño, desde tiempos históricos, donde, bueno, se usaban todos estos microorganismos ya para la producción de alimentos, ¿no? Y a esto, bueno, llamados cultivos iniciadores o bacteriófagos, y que todos estos también se sabe que muchas de estas bacterias pues podrían causar cierto beneficio intestinal, ¿no? En el aparato digestivo,
el consumidor, ¿no? Y que todo esto, bueno, también producían, no nada más se producía alcohol, etanol o ácido láctico o el ácido acético, sino que también tenía sustancias o se producían o se metabolizaban sustancias biopreservativas, ¿sí? Que ayudaban a que alargar la vida de aquel del producto. ¿Sí? Y que de aquí, bueno, sabemos también que de los ingredientes y muchos enzimas alimenticias pues eran de origen de los microorganismos, eran sintetizados por estos microorganismos, ¿no? Todos estos procesos microbianos daban lugar también, si no se tenía cuidado, pues a ciertas alteraciones, ¿no? Porque por muchas de estas bacterias sabemos que el ácido láctico que podría ayudar para la producción de yogur o de ciertas bebidas fermentadas, si había alguna bacteria que lo producía pues demasiado, pues también causaba un problema, ¿no? Causaba una alteración como la coagulación o el cortado de la leche, ¿no? La mayoría de todos estos procesos en la industria pues de los alimentos intervienen principalmente muchos microorganismos, ¿no? Sobre todo a través de sus fermentaciones. Y que de todos estos alimentos fermentados, como ya los mencionamos, pues se pueden obtener de toda la gran variedad amplia de los diferentes grupos de los alimentos, ¿no? Que se encuentran en frescos, ¿no? Y bueno, dentro de estas fermentaciones, pues se encuentra por las fermentaciones líquidas, las fermentaciones sólidas, las gaseosas, las viscosas, ¿no? La alcohólica, la fermentación láctica, etcétera, etcétera. Y que bueno, todas estas, bueno, son las que normalmente pues se llevan a cabo, ¿no? El aumento, la estabilidad, dándole una estabilidad al alimento y que pues así dándole esa estabilidad, pues también le daban un mejoramiento a sus características organolépticas. Y aquí tenemos que los microorganismos como productores de alimentos, sabemos que dentro de la producción de los alimentos, a través de procesos fermentativos, principalmente está la fermentación láctica. Esta fermentación, bueno, por la cantidad de ácido láctico que se produce, pues provoca un descenso de pH. Dentro de la provocación de ese descenso de pH, ¿qué va a pasar? Pues hay una reducción de capacidad de supervivencia de algunas especies de microorganismos o bacterianos que son indeseables. ¿Y cuáles son indeseables? Pues muchos de ellos van a ser microorganismos patógenos o microorganismos deteriorantes, ¿no? Dentro de este descenso de pH también hay una acumulación, obviamente, de ácidos orgánicos, porque también estamos hablando que no nada más va a haber producción de ácido láctico como producto mayoritario de esa fermentación, sino que también va a haber la producción de otros ácidos orgánicos, ¿no? Y eso son ácidos orgánicos que pues van a ser de cadena corta, ¿sí? Y que se van a encontrar en el alimento. ¿Y estos cómo van a interferir en el alimento? Bueno, pues interfieren dándoles un efecto bacteriano o confiriéndole o dándole un sabor agradable al producto, ¿no? Al alimento. Y bueno, también dentro de este descenso de pH, pues va a haber una acumulación de otros compuestos que no son ácidos orgánicos, los cuales también van a ayudar a reducir la carga microbiana en el alimento y esto ¿qué va a pasar? Como consecuencia va a alargar la vida de anaquel, incrementa esa vida de anaquel, impidiendo principalmente el crecimiento de bacterias, principalmente gram positivas, ¿sí? ¿Dudas hasta aquí? Los principales géneros van a ser, aquí hay una tabla donde hay unos géneros importantes en los alimentos. Aquí tenemos algunos que ya mencionamos y que vamos a ver también más adelante que van a ser pan de todos los días en esta OEA, como el Acinetobacter, Alteromonas, el Bacillus, el Brocotrix, el Campylobacter, Citrobacter, los Clostridium, Salmonella, Shigella, Staphylococcus, Bagococos, Penicillium,
sí, mucor, alternaria, aspergillus, etcétera, etcétera. Es una gran variedad tanto de bacterias como de mohos y levaduras, ¿sí? Y bueno, y que cada una de estas, pues van a ser importantes. ¿Por qué? Pues porque va a haber la producción tanto de bacterias lácticas, butíricas, propiónicas, acéticas, según sea el tipo de fermentación que se lleve a cabo. Y que también se van a encontrar bacterias que van a ser mucilaginosas, bacterias que van a ser protolíticas, bacterias que van a ser lipolíticas, sacarolíticas, ¿no? Halófilas, pectolíticas, ciclótrofas, etcétera, etcétera. Pero que es una gran variedad, y que incluso puede repetirse hasta géneros que pueden ser varias de estas características, puede tener como característica principal. Por eso es bien importante que a ustedes cuando vean un género o por lo menos de los géneros más importantes dentro de la industria de los alimentos de microorganismos, pues vale la pena tener las características por lo menos generales de cada uno de ellos. ¿Dudas hasta aquí, chicos? No, profesora. No, profesora. Todos estos cambios que se van a dar por estos microorganismos a las propiedades en los alimentos, como en el caso de las propiedades organolépticas, ya sea de bebidas fermentadas o en carnes o en quesos, ¿no? Va a haber cambios importantes, por ejemplo, en el pulque. ¿Qué tipo de fermentación se lleva a cabo? ¿El pulque qué tipo de fermentación se lleva a cabo? Es una alcohólica, ¿no? ¿Fermentación alcohólica? Fermentación alcohólica, produciendo el alcohol para hacer una bebida fermentada, pues embriagante, ¿no? Pero que también va a haber microorganismos, ¿sí? Que le dé y que se produzca esa viscosidad característica que va a tener el alcohol, el pulque, ¿no? Porque el pulque va a tener una microflora nativa que va a ser muy variada, muy mixta, ¿sí? Y que muchas de ellas van a producir algunos polisacáridos, algunas gomas que le van a dar esa viscosidad, ¿sí? El alcohol por un lado, producido por unas bacterias, la viscosidad por otro lado, producidas por otras, ¿no? Y dando ciertas características importantes. En el queso, por ejemplo, ya lo platicamos, hay quesos donde se pueden usar donde se encuentran algunos mohos, ¿sí? Que ya dijimos, ¿sí? Dándole un sabor muy peculiar a algunos quesos maduros, ¿no? Por ejemplo, el queso azul o el Roquefort, como le quieran llamar, ¿sí? El queso brie, ese moho que va a tener encima en la superficie, como una biopelícula, ¿no? Y que se consume, ¿no? O algunos, o en el caso, por ejemplo, de los quesos, pues las bebidas fermentadas, como el Yakult o el yogur, ¿sí? Que va a estar dado a través de la leche por la producción láctica de algunas bacterias lácticas, produciendo algunas gomas, dando esa acidez que va a tener ese yogur, ¿no? Y que pues va a ser agradable. ¿Sí? Entonces aquí, una vez conociendo el microorganismo, para qué sirve, para qué se utiliza, pues ya se va a tratar como un microorganismo que va a ser un microorganismo iniciador, como cultivo iniciador, ¿no? Y ese ya se usa porque ya se conoce sus características, sus parámetros, ¿sí? Y las concentraciones y lo que se va a obtener según sea el caso. El pozol, ¿alguien sabe qué es el pozol? No. Bebida de cacao, ¿no? De cacao, ¿una bebida qué? Es una bebida prehispánica a base de cacao por una fermentación igual. Es una bebida fermentada, ¿no? Que se da principalmente en el sureste de la República Mexicana y que, bueno, es una fermentación sólida debido a que, bueno, se hace a través de maíz, ¿sí? Que se llevó a cabo primero la nixtamalización, se hizo la masa, se mezcla con el cacao
se pone a fermentar, ¿no? La masa. Una vez que se fermenta, pues ya se disuelve a mano en esas cacerolitas, que no me acuerdo ahorita en este momento cómo se llama, y se da y se vende frío, ¿no? Este tipo de bebida se hizo, en este caso inició, como su compañera lo dijo, prehispánicamente, y se inició debido a que, bueno, la gente que trabajaba en el campo o los jornaleros, pues con el calor que hace en el sureste y eso, pues necesitaban algo que los pudiera refrescar y que también de alguna manera los pudiera alimentar y darles energía para continuar las jornadas largas de este trabajo. Y entonces se llevó a cabo esa bebida. Y ahora se vende y se usa en todo el sureste de la República Mexicana, ¿no? Es muy rico, ¿no? El pozol, ¿sí? Entonces, ¿qué es otra bebida? Algunos productos cárnicos fermentados como jamón serrano, algunos salamis, etcétera, etcétera. Dándole en el caso del pozol, bueno, se fermenta y se da ese sabor característico, esa parte espumosa, ¿sí? En el caso del producto fermentado de algunos productos cárnicos, bueno, aquí hay producción de algunos ácidos, ácido acético, algunos otros componentes orgánicos que, bueno, le van a dar características peculiares a diferentes productos cárnicos. Salud. Y bueno, una vez que se va a obtener, bueno, hablamos aquí de principalmente alimentos fermentados en los cuales se van a encontrar aquí dentro de todos estos que ya los mencionamos, el vino, el kefir, ¿sí? Algunas bebidas, algunos vegetales en conserva, ¿sí? Y el Yakult, que es una bebida fermentada. Dentro de todas estas microorganismos y cómo se utilizan, de los 4 aspectos importantes dentro de la industria de los alimentos, de los microorganismos, bueno, pues sabemos que inicialmente dijimos que se trabajaba con bacterias, mohos y levaduras principalmente, pero que también había virus y algunos parásitos, ¿no? Dentro de cada uno de esos, bueno, podemos ver características, unas características principales de ellos, ¿no? Sabemos que en el caso de las bacterias, que es una célula procariótica, ¿sí? Y que este término de bacteria también, bueno, se denominan organismos unicelulares y que estos, bueno, difieren de los eucarióticos porque estos son microorganismos que no van a tener núcleo, ¿sí? Y que su clasificación, que van a tener clasificación según su morfología, y bueno, va desde bacilos, desde cocobacilos, desde vibrio, ¿sí? Cocos, por la forma en la que va a estar la bacteria microscópicamente, estafilococos, de las espiroquetas, ¿no? Así como espirales, los espirilos, los diplococos, ¿no? Es decir, dos coquitos juntos, ¿no? Dentro de pegados, ¿no? Como diplococos. Entonces, Bueno, ¿sí? Va a depender cada una de estas. Y esta clasificación morfológica está, bueno, pues una forma esférica, en el caso de cocos, ¿sí? Dentro de esta forma esférica puede haber alguna división a lo largo del mismo plano en la cual va a estar formada y se forman pues cadenas cortas de ellas, ¿no? Formando unos estreptococos, ¿no? Cuando ya estamos hablando de más de 4 cocos pegados, ¿no? En el caso de la división de planos juntos, juntos 4 cocos, estamos hablando ya de bacterias en forma de cocos pegadas por tetradas, por cocos de 4, y que, bueno, aquí, según sea el plano, bueno, van a formarse ya sea sarcinas o estafilococos en el caso. En el caso de bacilos, bueno, se ven los 2 bacilos juntos y que estos, bueno, van a ser cadenas de bacilos estreptobacilos y que estos, bueno, ya van a tener diferentes formas, ¿no? Y en forma
de espiral o de espiral como las espiroquetas, ¿sí? Yo te pido que al rato, ahora le hables Dentro de estas bacterias importantes, vamos a encontrar géneros, como ya lo habíamos dicho, tanto son los principales dentro de la industria de alimentos, y aquí, bueno, estas tenemos también tanto bacterias gram positivas, gran negativas, y que va a depender mucho la clasificación, porque según sea la clasificación, es la característica organoléptica o deteriorante que le va a dar al microorganismo. Características generales, en el caso, por ejemplo, de los mohos, o sea, ya estamos con mohos. Aquí, bueno, aquí es desde que sabemos que son células eucarióticas, estas sí tienen un núcleo, y estos, bueno, son característicos porque van a producir esporas también, y es la forma en cómo se van a diseminar, cómo se van a reproducir, y que, bueno, todas estas esporas son esporas sexuales, va a haber tanto sexuales como asexuales, y estas van a ser producidas dependiendo la especie del moho y las condiciones en las que se encuentre. Normalmente este tipo de microorganismos son inmóviles, aunque, bueno, tienden en alguna fase de su crecimiento a tener movilidad. Los géneros importantes en la industria de los alimentos de mohos, pues estamos hablando de Alternaria, de Aspergillus, de Brotis, de Bisoclamices, de Cladosporium, Fusarium, de Monilia, Mucor, Penicillium, Rhizopus, ¿no? Etcétera. Y también, bueno, tenemos levaduras. Recuerden que si hay mohos, seguro están las levaduras, como Cándida, como Deceromyces, como Fischia, como Betramices, como Cryptococcus, Rhodotula, etcétera, etcétera. Y que son de las más importantes. Aquí estamos hablando de la importancia en la industria de los alimentos en términos generales, ¿sí? Tanto como deteriorantes, como patógenas, como productoras de alimento o incluso como productoras de alguna sustancia que pueda ayudar como conservador, ¿sí? Maestra, yo tengo una pregunta. Sí. Las levaduras, entonces, en el caso de las fermentaciones alcohólicas, ¿afectan al grado de alcohol de las bebidas? Porque, bueno, he visto que algunas bebidas traen diferente grado de alcohol. ¿Esto de qué depende? ¿De qué va a depender? Pues de la cantidad de sustrato que tú le pongas a la bebida, ¿no? La cantidad de sustrato a la bebida y de la levadura que utilices. Recuerda, por ejemplo, que si ellas tienen comida, pues ellas van a degradar ese sustrato. Cuando ellas acaban el sustrato, pues dejan de producir. ¿Qué es lo que hacen? Una fermentación alcohólica que entra. ¿Cuál es la reacción? Glucosa. ¿Y qué se va a obtener? ¿Y un ácido alcohólico? Bueno, algún alcohol. No. Glucosa. ¿Y qué se produce? Alcohol y CO2. ¿No sería el etanol? En este caso etanol y CO2, ¿no? Que es lo que se va a producir. Pero conforme va a disminuir, entra una concentración de moles de glucosa y a través de los carbohidratos. ¿Y cuáles van a ser los carbohidratos? En este caso, los carbohidratos que tienen los cereales que utilizan, como la malta, o sea, todo los cereales que usan, ¿no? La cebada y todo eso, ¿no? Usando la malta. Esos son los azúcares que se va a transformar en glucosa, y es lo que van a degradar esos microorganismos, esa glucosa, para obtener el etanol y para obtener el CO2. Cuando empiezan a trabajar y a procesar, a comerse esas bacterias, esa glucosa, ese sustrato va a ir disminuyendo, porque disminuye el sustrato y aumenta ¿qué? La cantidad de alcohol. Bueno, la cantidad de alcohol, pero va a llegar un punto en donde ya no va a haber sustrato. Entonces, si ya no hay sustrato, pues ya no
si ya no hay sustrato, pues ya no va a haber si ya no hay sustrato, ya no va a haber producción de alcohol. Entonces, Pero si tú le das perdón, profesora, se empieza a ir por otra vía, ¿no? Para producir lo que es el vinagre ácido acético. Sí, o sea, ya esas son otras vías, pero la pregunta era, ¿de qué dependen los grados de alcohol? Pues depende de la cantidad de, bueno, obviamente, recuerden que para las bebidas hay normas, ¿no? Y hay ciertos porcentajes de alcohol que debe de tener la bebida. Para que sea cerveza debe de cumplirse, no sé, hay que buscar las normas, ¿no? ¿Cuántos grados de alcohol está permitido que tenga una cerveza? ¿Cuántos grados de alcohol está permitido que tenga un vino tinto, por ejemplo? Sí, estamos hablando de las dos bebidas alcohólicas, estas dos fermentadas. Entonces, para no rebasar lo que la norma me lo pida, yo tengo que calcular, yo ya tengo calculado la cantidad de sustrato que yo voy a tener para que mis microorganismos, en este caso las levaduras y las bacterias, puedan fermentarlo, ¿sí? Entonces, tiene que ser un balance entre la cantidad, haz de cuenta, la cerveza, el microorganismo, ya se sabe, ese es un cultivo iniciador que se pone, la levadura. Entonces, esa levadura ya se sabe, ellos ya la conocen, ya saben cuánto va a producir el etanol, entonces ya saben qué cantidad de levadura, de concentración de levadura le van a poner a esa cantidad que también ya lo saben, de volumen, de sustrato que tiene. Y de eso depende. Depende de la cantidad de sustrato que tengan las levaduras para producir los grados de alcohol. Nada más, si tú le das más comida, pues más te va a producir. Por supuesto, mientras los microorganismos tengan comida, ellos sin problema van a estar bien, ¿eh? De eso depende, no sé si aclaré tu duda. Sí, maestra, muchas gracias. ¿Y de qué depende que sean esos grados? Pues de las normas, ¿no? Tú no puedes hacer, o sea, tienes que cumplir la norma, los grados que debe tener la cerveza, que están permitidos en la cerveza, en el vino. Digo, si ya nos vamos a otras bebidas más allá alcohólicas, pues ya hay hasta hay ron, por ejemplo, ya de grados de alcohol ya mucho más, ya casi es puro alcohol, ¿sí? Entonces, pero si hablamos de este tipo de bebidas, sí hay normas. Uh-huh. Maestra, disculpe que la interrumpa, acaba de escribir un compañero, Oscar Torres, en el grupo que no lo ha aceptado desde las 5:30, creo. ¿Y por qué lo tendría que aceptar? ¿Cuánto es el tiempo de tolerancia? ¿Se les olvida? Bueno, no, o sea, si no los acepto, es porque, pues, recuerden que yo les dije, es más, yo justo llegué 5:10, hasta yo llegué tarde y les mandé un mensaje, porque tuve problemas con mi compu, que el problema fue que empezó a actualizar y pues ya estaba la clase y ya estaba el tiempo encima y no me permitía entrar a mi Zoom. Pero tienen ustedes, es más, todavía les doy chance hasta 5 minutos más, ando dándoles permiso todavía 5:15, todavía 5:20 les doy chance, pero ya más tarde, o sea, y si no avisan con tiempo, o sea, si no me dicen mañana voy a llegar tarde por X o Z, no lo sé, o sea, ya saben ustedes, aquí sí va para todos, ¿eh? Si yo no les permito entrar es porque ya pasó su tiempo de tolerancia. Si yo les permito entrar después es porque ya entraron y por alguna razón lo sacó y quieren volver a ingresar, a eso sí les permito entrar. ¿Sí? Ok, chicos. En el caso, por ejemplo, el virus, ¿sí? En los alimentos, pues aquí esos no van a producir nada. Esto es lo único que van a dar son problemas, ¿no? Nos van a causar enfermedades. Y principalmente, pues, las enfermedades, pues, entéricas, ¿no? A través de algunos bacteriófagos, ¿sí? Que pueden estar identificados o pueden estar dentro de algunos mismos bacterianos, dentro de la misma bacteria. Dentro de los bacteriófagos también van a estar, pues, algunos que van a tener rasgos genéticos de bacterias y que van a ser confundidos como estas y que, bueno, dentro de
de estas van a atacar, estos virus no nada más atacan al consumidor, sino atacan a muchas de las bacterias, principalmente bacterias lácticas, ¿sí? Para que falle también la fermentación. Y entonces el resultado pues no sea agradable, ¿no? Entonces, más bien causan problemas. ¿Cuál es la vía de transmisión de los virus en el caso de los alimentos? Bueno, pues es a través principalmente de las heces, ¿no? O el vómito, ¿no? Pero de las heces, o que va a través de las manos, ¿no? Si tú tienes un problema de infección a través de un virus, que vas al baño y no te lavas las manos, bueno, ya ese es un vector, ¿no? O que todas esas heces van a través del abono o que llegan a la tierra donde se encuentran frutas y hortalizas que ya traen esas coliformes fecales, bueno, ya ahí ya estoy metiendo al virus también, ¿sí? Y que principalmente es estos moléculas, porque el virus es difícil decirlo, este material genético que es lo más, el mejor término que se les pueda decir, este material genético que principalmente se van a encontrar en aguas residuales, ¿no? Y ahí donde se encuentran, pues en los suministros de agua, las frutas y hortalizas que son regadas con este tipo de agua, en los moluscos, porque pues muchas de estas aguas van a ríos, a mares, hay desemboques y desagües en ese tipo de elementos. Y que todo finalmente, todo esto llega al consumidor, ¿sí? Es como nos... Y bueno, tenemos aquí algunos virus en los cuales pues está dada el problema de salud de estos, pues tenemos hepatitis A, tenemos el virus de la polio, del ECO, del rotavirus, el parvovirus, el astrovirus, el virus Norwalk, el adenovirus entérico principalmente, y los que van a venir en el futuro, ¿no? Porque si este virus que ataca principalmente a través de las vías respiratorias, en este caso que es el COVID, viene un futuro muy desalentador, como próximas pandemias, a través de virus con problemas gastrointestinales, ¿no? También, bueno, que muchas veces no tomamos en cuenta, pero que es bien importante, que son los más asquerosos del mundo, pues son los protozoos, o sea, los parásitos, ¿no? Y que aquí, bueno, dentro de los alimentos, los más importantes tenemos el Cryptosporium parvum, tenemos Cyclospora cayetanensis, tenemos la famosa amiba, ¿no? Entomateaba histolítica, la Toxoplasma gondii, la Giardia alámica, la lombriz, ¿no? Entonces, bueno, son de los más comunes que vamos a encontrar y que van a llegar al consumidor a través del alimento, ¿no? Y que son de los más asquerosos que vamos a tener y los que siempre van a estar al día y que son difíciles de deshacerse de ellos, ¿no? Y que, bueno, también van a causar, pues, mucho problema. ¿Dudas, chicos? No, profesora. No, profesora. Bueno, entonces terminamos la parte esta pues de la parte de la introducción. Ya tienen una idea más o menos de qué es parte de la microbiología de alimentos. Entonces ahora pues nos toca ir desmenuzando poco a poco cada una de estas diferentes tipos de alimentos, cómo llega su microbiota inicial, qué es lo que lo descompone en un alimento fresco, en un alimento procesado, etcétera, etcétera, ¿no? Sin embargo, bueno, si no hay más dudas, bueno, déjenme abrir vamos a ver el siguiente tema que es el de muestreo, ¿no? Técnicas de muestreo y análisis microbiológico, que es el que yo quería llegar para que ya podamos empezar. No este viernes, mañana no va a haber clases, no va a haber laboratorio, sino hasta el próximo viernes, porque necesito que veamos este tema para que sea mucho más entendible. Por lo tanto, ¿cuándo me van a entregar la bitácora? El
Jueves, antes de las 7. El próximo jueves. El próximo jueves, no hoy, sino hasta el próximo jueves. ¿Sí? Todavía tienen chance de volver a repasar, de ver, de aclarar las dudas, etcétera, etcétera. El equipo que va a exponer cómo va. Vamos bien, profesora. Ahí vamos organizándonos. Bueno, cualquier duda o cualquier cosa, díganme por favor y lo vemos. Ok, bueno. Vamos a iniciar con la parte de ya entramos a fondo antes de ver de dónde vienen los microorganismos, cómo se deteriora, cómo daña al consumidor estos microorganismos, cómo llegan al alimento procesado, ¿no? Pero ¿cómo lo vamos a saber? ¿Cómo vamos a investigar qué microorganismos va a tener? ¿Cómo? Ayer me buscaba una de sus compañeras que ya llevó conmigo hace varios trimestres microbiología de alimentos y ahorita ya está en la parte final de la carrera de alimentos, está en la del paquete, ¿no? En la de identificación, ¿cómo se llama? Estudio de mercado, creo, algo así. Y bueno, me pidió una asesoría debido a que, bueno, tenía duda de que ellos estaban queriendo hacer un yogur, ¿sí? Con con Lactobacillus casei, pero me decía que les pedían que no tenía que ser comprado y que tenía duda de dónde se podría aislar y cómo se haría ese aislamiento, ese muestreo, ¿no? Bueno, pues es esta la parte, ¿no? Esta es la parte del muestreo. ¿Cómo lo voy a ver? ¿Cómo lo veo? Entonces, yo lo respondí, bueno, pues el Lactobacillus casei, sí, puede encontrarse en varias cosas, pero para que pueda ser usado en la industria de los alimentos, pues tiene que ser un microorganismo que venga de un alimento, ¿no? De algo que no sea ni el estómago, obviamente de algo que no tenga que ver nada con las heces fecales, o sea, nada que pueda, que no te lo permitan por inocuidad, ¿sí? Entonces, bueno, pues les comenté que podría estar en algunos lácteos, obviamente, en algunos productos cárnicos, y que en algunas bebidas fermentadas, y que el aislamiento, bueno, podrían ellos, ya dependiendo del alimento en el que ellos haciendo una investigación a través de revisión bibliográfica, es decir, de artículos. Cuando dice uno revisión bibliográfica, no es buscar libros, no es buscar páginas de internet, sino es buscar artículos de trabajos que se están haciendo donde se pueden aislar o encontrar este tipo de microorganismos, ¿no? Y bueno, les di ejemplos, les mandé algunos artículos donde podrían ser aislados, etcétera, etcétera, para ellos formar su parte y ya, bueno, irse ya a la parte, pues a la parte si es viable o no ese proyecto que ellos están planteando, ¿no? Entonces, la cuestión es la importancia que es este tema, ¿no? De saber qué técnica voy a ocupar para ese análisis, qué técnica, cuál va a ser primero la técnica de análisis y luego el análisis microbiológico, ¿no? Cómo tengo que hacer el aislamiento, cómo tengo que identificar y que de ahí va para el real, porque el equipo, por ejemplo, que va a exponer los métodos de identificación importantes ahorita, que son los nuevos, pues ya son más caros, pero ya te dan nombre y apellido de la bacteria, ¿no? Estos son nada más con sus características, con sus pruebas bioquímicas, pues ya más o menos te orientas hacia dónde va, qué tipo de microorganismo es, ¿no? Pero a ciencia cierta no te dice es sutanito de tal, o sea, te da la idea, tienes que hacer una hipótesis para que puedas tú hacer la tesis de esto. Entonces, bueno, se empieza a través de un análisis microbiológico y para hacer ese análisis microbiológico pues tienen que obtenerse muestras del alimento que se va a analizar y es necesario pues tener dos razones para llevarla. Una,
pues para las buenas prácticas de elaboración y distribución. Y estar seguros que ustedes están mandando al mercado un alimento que sea un alimento que sea seguro, ¿no? Que llegue al consumidor sin ningún problema. Y otra, pues para también comprobar que hay una buena calidad microbiológica y que ese alimento va a ser aceptable, hablando comercialmente, sobre todo a nivel internacional. Para eso sirve o es necesario realizar ese análisis microbiológico. ¿Y qué podemos ver? Bueno, inocuidad, calidad, dijimos, certificados, etcétera, etcétera. Los objetivos para llevar a cabo todo este estudio y todo este trabajo, bueno, el principal es establecer una metodología para obtener las muestras, porque para poder saber qué microorganismo, más bien, primero para saber si hay un microorganismo o no, y luego para saber qué microorganismo es, pues se tiene que establecer una metodología. Entonces, se establece una metodología en la cual, bueno, va a haber una obtención de muestras, se tiene que muestrear de un lote, porque bien cierto, las muestras son para que ustedes, que sea una muestra representativa, para que puedan ustedes llevar a analizarlas. ¿Por qué? Porque no van a analizar todo un lote. No es viable. Y no es viable, ¿por qué, chicos? ¿Por qué? Primero, tendrían que establecer su metodología, lo que les decía de esta alumna que me preguntaba. ¿Cómo lo voy a aislar? Bueno, primero hay que establecer toda la estrategia, que es la metodología, y así poder obtener las muestras. ¿Cuáles muestras? ¿De qué alimento es el que voy a investigar? Y que estas muestras tienen que venir, en este caso, hablando ya industrialmente, pues de un lote de la fábrica donde se realice ese alimento. ¿Sí? ¿Por qué no analizarían el lote, chicos? ¿Por qué tendrían que muestrear? Permítanme tantito, chicos. Ya, chicos, disculpen. Ok, entonces se necesita, ¿por qué no se analiza todo un lote, chicos? Porque es mucha cantidad, ¿no? Bueno, es una muestra, ¿no? Es mucha Sería para cantidad. tener más precisión. ¿Eso qué implica? Mucho Por el el precio. muy preciso. A ver, ¿qué implica? Una sola. Sería para que sea más preciso. Sí, pero no necesariamente. ¿Qué implica eso? Que te lleves más tiempo de lo debido. ¿Y más gastos? Tiempo y costos. Tiempo y costos, dinero. Y eso no es conveniente. Y sobre todo el tiempo. O sea, imagínense analizar un lote. Pues no, o sea, si con unas muestras tenemos, imagínense, dinero, sería un material enorme, porque además, pues este tipo de análisis que se realiza son análisis convencionales, análisis tradicionales.
como el que vamos a hacer en la práctica 1, ¿sí? Entonces se tiene que establecer una metodología para obtener muestras, una serie de muestras que sean representativas para este lote. Y que este lote se pueda analizar dando datos más precisos y que puede ser desde fuentes de agua para ver detección de contaminantes microbiológicos como de alimentos. Aquí no va a importar, incluso el análisis microbiológico dentro de los alimentos, no nada más se analizan alimentos, sino también se analizan utensilios, se analiza todo lo que va a estar en contacto con el alimento. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, si se contamina un lote de algún alimento en la empresa, se tiene que analizar todo, hasta el humano que lo está trabajando, hasta el operario. ¿Por qué? Saber que él no haya llevado, que él no haya sido el vector que llevó el microorganismo, que hizo que se contaminara ese alimento. Entonces aquí se analiza todo, por eso hay diferentes tipos de muestreo, según sea el caso, ¿sí? Entonces, el objetivo de un análisis microbiológico principal es establecer una metodología para la obtención de muestras del producto que se va a analizar y las fuentes de agua, en este caso, para la detección de los contaminantes microbiológicos. Establecer también recomendaciones, criterios, requerimientos y materiales necesarios para el muestreo. Era lo que yo les decía. Hay criterios, hay recomendaciones y todo lo que se necesita para llevar ese muestreo. Y por último, definir las condiciones que se requieren para condicionar todo ese envío de esas muestras, sean de agua, sean de alimento, y evitar que esas muestras que ya se obtuvieron se deterioren o se contaminen más, para que esos resultados que finalmente se obtengan sean resultados viables, que no le aumenten más microorganismos de lo que tenga la muestra, ¿no? Que esos resultados sean, como lo dijo su compañera hace rato, ¿no? Que sean, como dijo, precisos, ¿sí? Lo más que se pueda. Si hay un margen de error, puede ser, pero lo más preciso que sea de laboratorio. Entonces, para esto, pues hay que saber qué es el muestreo y qué es una muestra, ¿no? Entonces, ¿qué entendemos como muestreo? Pues muestreo va a ser una sucesión de pasos que se va a asegurar que la muestra que se va a obtener tenga las características esenciales del lote. Es decir, ese muestreo puede ser un muestreo aleatorio, donde la persona que va a llevar a cabo este tipo de muestreo tome de diferentes partes de ese lote de tal manera que lo haga homogéneo, que lo represente, que el resultado que salga de ese análisis, de ese muestreo que se realizó, sea lo más congruente que se pueda, ¿sí? Y que también, bueno, si hay alguna zona de ese lote, porque no sabemos qué puede ser, si puede ser un lote, si un alimento líquido, sólido, o un utensilio, o puede ser el agua, o sea, no sabemos qué es lo que se va a muestrear, pero que si hay una zona donde es una zona sospechosa, tomar todas esas muestras. Todo eso es llevar a cabo ese muestreo, tomar partes de diferentes homogéneamente y aleatoriamente para que sea representativo. Ahora, ¿qué es una muestra? Pues una muestra va a ser la porción del material que van a tomar, ¿sí? Obviamente está seleccionada aleatoriamente y homogéneamente para que represente ese lote, dicho por la IUPAC. Entonces, ¿por qué homogéneamente? Porque tiene que ser lo más que se tome de manera que se piense que se tomó del todo el lote, que están analizando todo el lote haciéndolo con una pequeña muestra. Es decir, si ustedes tienen una población, yo voy a analizar solo esa parte de esa población, esa es una muestra.
tomo esa muestra de esta población y esta muestra es la que va a representar toda esta población. Eso es lo que es una muestra. Dentro del muestreo, ¿sí? Va a haber diferentes formas de hacerlo, de verlo, y bueno, la única manera de saber con exactitud de si un microorganismo pueda estar presente o no en ese lote de ese alimento y que ese alimento es analizado por todas las unidades de ese lote, pues tiene que ser un muestreo homogéneo, un muestreo aleatorio, es decir, no tomar solo de una parte del lote, ¿no? Haz de cuenta que ustedes tuvieran una canal y que tienen que analizar y tomar una muestra. Tendrían, homogéneamente hablando, tendrían que tomar muestras de toda la canal, ¿no? De la parte de la pierna, del lomo, de la costilla, del pescuezo, de la pierna, ¿cómo será? Del pecho, o sea, todo, o sea, homogéneo, ¿sí? Que lo vaya a representar, no voy a agarrar nada más la parte de la pierna y de ahí voy a agarrar esa muestra, porque no me lo va a representar, porque a lo mejor no necesariamente la pierna pueda estar el microorganismo, ¿no? Y entonces ya el resultado va a cambiar. Tiene que ser homogéneo, tiene que ser todo. Ahora, al azar, ¿qué quiere decir al azar, chicos? Que puede ser aleatoriamente. Ajá. ¿Y qué es aleatoriamente? Que no se debe tener preferencia por un solo lado, que hay veces en las que la persona que va a tomar la muestra lo va a tomar de un lado, pero eso también afecta porque igual todo el lote va a ser distinto. Así es, que es lo que acabo de decir, ¿no? Entonces, pues se tiene que hacerlo de esa manera. Entonces, es analizar cierta cantidad de unidades de ese alimento y bueno, obviamente se hacen cálculos de probabilidades, estimando, pues creyendo en la presencia de un microorganismo, para saber qué. Y que al final, pues puedan dar ustedes un veredicto y que cumplan con las normas, porque bueno, sí, las normas se sabe que te permiten cierta cantidad de microorganismos, porque pues nada es completamente estéril, pero que no rebase esa concentración, porque entonces sí ya es un alimento que no es un alimento bueno y que es un alimento que se tiene que rechazar y regresar porque no está en las mejores condiciones. Y que la mayoría de todos estos métodos van a ser métodos analíticos, ¿sí? Y que esos métodos analíticos pues van a destruir son destructivos, ¿no? O sea, no se van a conservar, no se van a encontrar tanto químicamente como microbiológicamente. Y que muchos de esos métodos analíticos también sabemos que son métodos caros, que son métodos laboriosos, que son y que se lleva y se requiere de bastante tiempo. Y que pues obviamente todo esto que ya mencionamos pues conlleva a que no sea obviamente económico, ¿no? A que pues y entonces ¿qué va a pasar? Pues es como si analizaras el lote. Entonces se tiene que analizar cierta cantidad de muestras que se represente, que sea aleatorio. Esas son las principales, podría decirse como reglas, ¿no? ¿Sí? Un muestreo con un número de muestras representativo, de muestras aleatorias y que sea homogéneo para que pueda representar a ese lote, principalmente. El procedimiento que se va a emplear en un muestreo para tomar pues, las muestras o llevar las muestras, pues debe tener una finalidad. ¿Y cuál es la finalidad? Pues llevar a cabo la clasificación de esos lotes, porque recuerden, y lo comentó una de sus compañeras, es cierto, cuando se lleva la matanza de algunos bovinos, ya se tienen las canales, se llevan a la cámara de refrigeración para que se lleve a cabo la maduración, lo que se le llama maduración, que es la transformación de músculo a carne. Todo ese relajo, pues se lleva también a cabo supervisión. ¿Sí? Hay gente especializada para llevar a cabo esa supervisión
y poder clasificar esas canales y estar seguras que son de calidad y que tuvieron buen manejo. Y para esto también, bueno, esa finalidad es del muestreo, de estar seguro que estás trabajando y que obtuviste unas canales, por ejemplo, que son lotes, que son aceptadas, que son, que se pueden, que pueden salir sin ningún problema hacia donde tengan que ir al mercado, ¿no? O que son, que el resultado no fueron aceptadas o rechazadas y que de ahí, bueno, se parte a una investigación para ver qué fue lo que sucedió, cómo llegó y corregir ese punto, ¿no? Entonces, esa es la finalidad de llevar a cabo ese muestreo. La finalidad de clasificar esos lotes tanto aceptables o rechazables y que bueno, a través de esa inspección o del muestreo y de su análisis para decir el veredicto es rechazable. Y hay laboratorios que se lleva a cabo todo este tipo de estudios, ¿no? Entonces, bueno, dentro de todo, en términos generales, para interferir sobre la calidad de un lote y que es ese lote de aceptación o de rechazo, tenemos el lote que va a ser el producto y tenemos el muestreo, ¿sí? Tenemos la parte del muestreo, que es esta parte, tenemos el muestreo, posteriormente se va a tomar las muestras aleatoriamente, como mencionamos. ¿Para qué? Para llevar a cabo a su análisis. ¿Análisis qué? Análisis microbiológico, porque también sabemos que se hace análisis químico, ¿no? Del alimento. Y que de aquí saber la calidad del producto que se obtuvo. Es decir, si hubo un buen manejo sanitario de ese producto. Es decir, ver la parte de los puntos críticos, ¿no? El sistema HACCP. Y así poder asegurar que esta calidad llega al mercado. Sí, dime. ¿Sí iba a preguntar a alguien algo? Sí, si nuestro lote es rechazado, ¿qué ocurre con ese lote? O sea, no se saca al mercado. No se saca al mercado y la empresa pierde. Y entonces se hace una investigación para ver qué es lo que sucedió, cómo es que se contaminó ese alimento, cómo es que llegó, porque hay que corregirlo, si no se tendría que volver a cometer ese error. Por eso no sé si ustedes han oído casos que han llegado al mercado productos y los tienen que retirar, porque además, si ese producto ya llegó al mercado, es decir, ya llegó a las tiendas, ya llegó a los supermercados, o sea, ya llegó al consumidor, o sea, ya lo puede obtener el consumidor, hay que retirarlo inmediatamente. Y ha habido casos aquí. Entonces, es importante retirarlo. ¿Para qué? Pues para no causar ningún problema de salud, porque además habría que ver también ya después, ya hay estudios más a fondo en donde pues tendríamos que ver qué tipo de bacteria es la que hay, porque si es una bacteria patógena la que se obtuvo, pues imagínense en qué problemas se van a meter. Y si es un país como por ejemplo Estados Unidos, o sea, pues no me quiero imaginar, porque entra la parte pues de demanda, recuerden, ¿no? Entonces, sí es bien importante estar seguro lo que sale al mercado. Y lo van a ver ustedes. Vamos a empezar más adelante viendo ya mandándoles ya algunas tareas de documentales, ¿sí? Entonces, es la forma en cómo van a asegurarse, ¿no? Entonces, todos estos formas de verlos se forman objetivos, otros objetivos, que son los objetivos, no de muestreo, como lo vimos antes, sino aquí los objetivos del análisis microbiológico, que es, ¿cuál es el objetivo de hacer el análisis? Uno, pues dar protección al consumidor frente a cualquier enfermedad de origen microbiano, obviamente transmitidas por estos productos, en este caso alimentos. Dos,
la prevención de alteraciones de estos productos por acción de los microorganismos. 3, la inocuidad, es decir, que no contengan patógenos o toxinas que van a causar trastornos, que es lo mismo que el de arriba. Entonces, es la forma. Y 4, obviamente, la aceptabilidad, dándole una vida comercial, es decir, una vida en la que lo más larga que se pueda al consumidor, ¿sí? Y que bueno, debe de ser suficientemente larga para evitar ese deterioro. Esos son los objetivos de hacer un análisis microbiológico. Es decir, son objetivos, si ustedes se dan cuenta, estos objetivos, son preventivos antes de que pasen las cosas. Pero ha habido casos que sí llegan a que ya tienen que hacer esto porque ya sucedieron las cosas, ¿no? Entonces, ya son más de investigación. Entonces, todo esto se lleva antes de que se lleve a cabo el problema, es de prevención de hacerlo. La otra, bueno, y por último, pues dándole obviamente la estabilidad constante al alimento, ¿no? Que eso es lo que se necesita. ¿Cómo se va a llevar a cabo la toma de la muestra? Bueno, el muestreo principalmente dentro de los alimentos que se lleva para su análisis es a través, en separar las muestras, ¿sí? Ya sea de lotes, ya sea de remesas, de partidas, de cómo lo maneje la industria, para tener el fin de tener unos resultados fiables, de los resultados fiables de los análisis analíticos que se realicen, de las muestras que van a representar a este lote, las muestras totales de ese lote. Entonces, ese muestreo se lleva de estos alimentos. ¿Cuál es el número de muestras que yo tendría que hacer que diga yo, estas van a representar al lote? Este tipo de muestras, este número de muestras son representativas de mi lote. Pues para poderlo decir que es una muestra más bien un número de muestras representativo del lote, pues todo esto pues se usa mucho la parte estadística, y esto pues aquí tiene que ser un número bastante apreciable, llamándolo en unidades de ese lote, para tener ese número de muestras, y va a corresponder a la raíz cuadrada del número total de unidades de ese lote. O que también pues sea teniendo en cuenta el volumen del lote, y que se toma el 1% de ese volumen de ese lote en porcentaje. Entonces, para que represente a ese lote, sea en caso en volumen, entonces se tiene que tomar un 1% de ese volumen. Y si estamos hablando de un lote grande, porque si estamos hablando de uno más pequeño, ya no es el 1%, sino aquí, si fuese, esto es, el 1% es para un lote grande, y el 10% es si fuese un lote pequeño, ¿sí? Si el lote fuera mucho más pequeño, entonces el porcentaje se aumenta, de tal manera que sean las muestras suficientes para que estadísticamente también se tengan buenos resultados para cuando se hagan ¿cómo se dice? Las gráficas y las operaciones estadísticas, y que los resultados te arrojen un porcentaje pues casi al 100, ¿no? Sabemos que normalmente no llegan al 100, pero que sea casi al 100, ¿no? Pero que el error sea muy pequeño, porque recuerden que entre mayor número de muestras, pues el error va a ir disminuyendo. Entonces tiene que ser un lote bastante, no deben de ser pocas muestras, porque en todo caso no te serviría de nada, pero tampoco pueden de ser demasiadas muestras, porque pues, se te está diciendo que no se analice el lote por dinero, por tiempo, etcétera, etcétera. Entonces tiene que ser un número considerable, un número adecuado de muestras.
El material que se utiliza, que es utilizado principalmente para llevar ese muestreo, ¿cómo voy a hacer ese muestreo? ¿Cómo voy a llevar a cabo ese muestreo? Ok, bueno, pues ese muestreo se necesita, dependiendo aquí el tipo de muestra que sea. Ya les dije que puede haber muestras sólidas, muestras líquidas, muestras de superficie, etcétera, etcétera. Entonces, según sea el estado de la muestra, es el tipo de material que ustedes también van a usar, ¿sí? Entonces, bueno, hay envases para la toma de las muestras, tanto de envases de vidrio con boca ancha, ¿sí? Hay envases de plástico que ya vienen esterilizados, hay bolsas de plástico estériles, estas pues principalmente sirven también, por ejemplo, si fueran muestras de algunas hortalizas, ¿no? Algunas, por ejemplo, lechugas, acelgas, espinacas, algunas de ese tipo de cosas, ¿no? Igual carne, ¿no? Pueden ser muestras de carne, pueden usarse esas muestras, esas bolsas de plástico, ¿no? Envases metálicos. También, bueno, tenemos algunos instrumentos que tengan cierta apertura de algunos envases, como por ejemplo, tijeras, ¿no? ¿Cómo voy a tomar la muestra? ¿Con qué voy a cortar? Entonces, aquí va a depender mucho, pues, el tipo de muestra también, si son tijeras. Pero obviamente, todo lo que se use para tomar la muestra, todo en absoluto, tiene que ser estéril. Todo, porque no vamos a aumentar de los que ya va a tener el alimento. Entonces, tiene que estar completamente estéril el material. Pinzas, ¿no? O sea, si se necesitan pinzas, cuchillos, por ejemplo, sondas, taladros, en el caso de que fuesen huesos las muestras, ¿no? Cucharas, por ejemplo, espátulas, sierras también, si fuera hueso el que se tuviera a tomar muestra. Entonces, va a depender mucho de qué tipo de muestra es la que voy a analizar. Es el material que voy a utilizar. ¿Dudas hasta aquí de muestreo? No es un tema así que digas tú, ay, tan bonito, pero sí es bien importante. Siempre a ustedes, si se van a dedicar a los alimentos realmente, lo van a ocupar siempre. ¿Dudas, chicos? No, profesora. Ok. Entonces, también, bueno, ¿en qué condiciones tenemos que estar para que, bueno, obviamente se encuentre ese muestreo, ¿no? Entonces, pues les voy a mandar unos videos de YouTube para ver cómo se lleva a cabo todo esto, para reforzar esto, pero bueno, ya lo vamos a ver aquí primero. Las condiciones de muestreo, ¿no? La persona que tiene que llevar a cabo, que llevar la muestra, pues tiene que ser alguien que esté destinado conocer perfectamente la finalidad, es decir, una persona que sea capacitada, que sepa de lo que se está hablando, de lo que se está trabajando, de la importancia que tiene hacer este muestreo, y obviamente es una persona que tiene que estar autorizada para ejercer este labor. También, bueno, hacer posible, todas las unidades de muestras se tomarán obviamente en envases originales en los que los mismos envases se van a enviar al laboratorio que se va a trabajar. En ocasiones, las muestras deben de recogerse, que se recogen son muestras únicas. Por tanto, bueno, se trata, obviamente, en este caso, en circunstancias frecuentes, cuando se trata de alimentos sospechosos que puedan causar un problema de intoxicación. Es decir, cuando ya se sabe que ese alimento fue el que causó una pequeña epidemia del consumidor porque lo compró y lo consumieron y presentan las mismas características de problemas de salud, entonces ese alimento es un alimento sospechoso. Por lo tanto, las muestras que se van a tomar van a ser muestras únicas. ¿Por qué? Porque se tienen que deshacer de ellas una vez que se analice, ¿sí? No guardar ni por vía de que se sospechosa de que se usen para otra cosa.
Los envases cuando los envases en este caso son muy grandes y son difíciles de transportar, donde se toman las muestras, tiene que ser, pues, principalmente estos envases, como son mucho más complicados, pues aquí mejor lo más viable, lo más importante es tomar envases pequeños, ¿no? O sea, son muestras pequeñas realmente. No vamos a tomar muestras grandes, ¿no? O sea, tienen cierto tamaño, ¿no? El alimento, si son alimentos en a granel, pues se toman muestras tomando porciones. Aquí ya entra la forma de cómo voy a muestrear. Aquí empieza cómo, según el alimento que sea, qué decisiones tengo que tomar para llevar a cabo ese muestreo. Si son alimentos en a granel, que eso es importante y se encuentra normalmente en la industria, pues el muestreo es hacerlo en porciones, obviamente, como ya lo dijimos, de distintas zonas, con material estéril, obviamente, todo que sea sépticamente, que los envases donde se van a poner las muestras, pues sean estériles, ¿no? Entonces, tienen que tener ciertos. Si las muestras fuesen líquidas, chicos, aquí es importante que sepan esto. Si las muestras son líquidas, pues el envase o donde está el reactor o el contenedor donde se va a encontrar ese producto, pues se tiene que agitar. Si fuese un envase, también se tiene que agitar para que se pueda tomar en volumen. No se pesa, se toma en volumen para que se pueda poner los diferentes volúmenes de muestras, ¿no? Y aquí, bueno, aquí es mucho más sencillo tomar el muestreo porque lo hace más homogéneo. Al momento de llevar a cabo esa agitación, pues el alimento es más homogéneo y tomar la muestra es mucho más fácil, ¿sí? Entonces aquí se toma en recipientes. Todo donde se toma la muestra, ya dijimos, tienen que ser muestras estériles. ¿Dudas hasta aquí, chicos? No, profesora. Ahora están muy callados. Si fuese el agua la del problema, el agua en la cual, bueno, la que se usó para la preparación del alimento o la que se usó para, pues, todo lo que sea relacionado al alimento, pues entonces el muestreo cambia, ¿no? Se tiene que ir a ver el agua del grifo, se tiene que desinfectar ese grifo con alcohol, se tiene que esterilizar, se va a abrir la llave, echar un poco para no tomar esa muestra, cerrar, volver a flamear ese grifo, ¿sí? Abrirlo otra vez, dejar fluir el agua unos 2 minutos y empezar a tomar el muestreo de esa agua para tomar las diferentes muestras. Entonces, todo eso tiene su chiste, ¿no? Si fuese un producto sólido, aquí, bueno, también aquí las muestras, obviamente, pues son, como lo mencionamos, se toman de varias zonas, dependiendo, se pueden usar sacabocados, taladros, sierras. Si es sacabocado es porque fuese un alimento congelado, por ejemplo, una carne congelada. Entonces hay que usar este tipo de material para tomar la muestra. Si es un hueso del cual donde voy a obtener muestras, pues taladro o sierra, ¿no? Entonces todo esto, obviamente que va a tener contacto con el alimento, pues tiene que estar estéril y también tiene que usarse recipientes estériles. Todo esto para hacer este muestreo de los principales, porque hay otras formas y hay que ver que si es helado, que si es paleta, de esas paletas de hielo, que si es, o sea, de todo, imagínense todo. Es muy conveniente que todo esto se haga a la temperatura de almacenamiento que se encuentre el producto. ¿Sí? ¿Para qué? E incluso, bueno, a su temperatura prueba. ¿Para qué? Para no aumentar o incrementar, más bien para no incrementar la cantidad de microorganismos que tenga ese alimento. Entonces es importante. ¿Dudas hasta aquí, chicos? Profesora, eso de anotar, bueno, la temperatura en la que se toma la muestra, ¿todo va a una bitácora en donde tienes que llevar? Sí, un registro. Okay. Así es, eso viene más adelante, pero así es. Todo y tiene que ir bien registrado, obviamente etiquetado. Tiene que ir etiquetado. ¿Por qué? Pues porque si no se tomaron bien las muestras, si no se hizo bien ese trabajo, pues ya saben quién fue el responsable.
Pues todo tiene que tomarse en cuenta para estar seguros que se hizo bien ese trabajo y que no haya falsos positivos, por ejemplo, ¿no? O falsos negativos. ¿Sí? Entonces es bien importante tener esa seguridad y no cometer errores. Porque recuerden que tienen que dar un veredicto y que de ese va a depender, pues, si el lote lo desechan o continúa adelante al mercado, ¿no? O si ya está en el mercado, que se quede. Va a depender de eso, es mucha responsabilidad. Entonces va a depender de todo eso. Entonces, pues aquí le paramos, chicos. Si no tienen alguna otra dudas, yo les voy a mandar esta presentación, ahorita no, bueno, si puedo ahorita se las mando. Si no, mañana se las mando. Por la mañana, pero se las mando en estos días para que la tengan para sus apuntes. Sí, gracias. Por favor. Profesora. Gracias, profesora. Entonces recuerden, chicos, no lleguen tarde. Si no los permito la entrada es porque ya se pasó la tolerancia. ¿De acuerdo? Sí, profesora. Gracias. Cuídense mucho y que tengan buen fin de semana. Gracias, igualmente. Hasta luego. No hay laboratorio, recuerden. Hasta luego. Sí, maestra, hasta luego. Profesora.